Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un muy reconocido teólogo del ayer dijo una frase muy interesante que nos pone a pensar a todos. Él dijo lo siguiente: nadie se arrepiente sin fe, y nadie tiene fe si no se arrepiente. La repito. Nadie se arrepiente sin fe y nadie tiene fe si no se arrepiente. Yo creo que estas palabras deberían hacernos reflexionar muy bien en esta mañana. Todos sabemos que la salvación que recibimos, sus beneficios que trae con ella de parte del Señor, solamente es posible a través de la fe y el arrepentimiento. Es algo que va tomado de la mano uno con otro. En Hechos 20:21 leemos que el Señor había hecho o no había hecho diferencia entre ninguno de los judíos o gentiles, y lo hizo a través de la fe. Dice, testificando a judíos y a gentiles. Eso es lo que hacía el apóstol, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estaba citando otro pasaje donde dice que el Señor no hizo diferencias entre unos y otros, haciendo alusión a los judíos y a los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Es decir, que la fe y el arrepentimiento son dos cosas que son indispensables para poder alcanzar la salvación, la justificación por medio de la fe. Ahora, evidentemente, la fe se evidencia a través de las obras. Como nos dice el apóstol Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame las obras. O sea, porque es imposible tener la verdadera fe que salva y no tener obras, no dar los frutos dignos del arrepentimiento. Y la fe es en el Señor Jesucristo, no hay nada más. Ni siquiera nos puede salvar la fe que podamos tener en la palabra de Dios. Por sí solo, como libro, no puede salvarnos. Aunque es cierto que es inspirada por Dios y todo, la fe es en una persona. Evidentemente, esa persona está comprometida con una palabra, y nosotros, cuando decimos que tenemos fe en el Señor Jesucristo, tenemos que saber que eso quiere o implica tener fe en su palabra inspirada, porque si no, no tuviéramos la verdadera fe. Pero lo que realmente trae la salvación a la vida nuestra es la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Definiendo un poco la fe de una manera sencilla, porque si no, pues nos complicaríamos mucho. Vamos a decir que hay tres cosas que pueden ayudarnos a comprender qué es la fe. En primer lugar, la fe es una creencia, como ya dijimos, es decir, una creencia en alguien, en algo, por lo que el objeto de nuestra fe, en este caso, es el Señor Jesucristo, es la fe en Él. Pero el Señor Jesucristo en la manera que las Escrituras lo revelan, no necesariamente el Cristo que nos describe la religión tradicional, sino un Cristo que se declara en las Escrituras que es divino, que estaba en el principio con Dios, era el verbo, era la palabra, y era Dios, y fue manifestado en carne. Bueno, ese Cristo divino, la fe en un Cristo divino, es una de las cosas que nos conduce a la salvación. La fe en lo que Él hizo por nosotros, según 1 de Pedro 2:24, Él fue el que produjo a través de su muerte esta salvación. Dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de plenitud. Es decir, la fe en un Cristo divino que
vino a morir por nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, obrando así o haciendo posible nuestra redención. Pero la fe, la creencia en Cristo va más allá. Es la fe en un Cristo que resucitó. Es decir, si mantenemos a Cristo en la cruz, no podemos alcanzar la salvación. Porque la fe, esta creencia en el Señor Jesucristo, tiene que ser en un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Y esa fe, ese poder en la resurrección es lo que transforma nuestras vidas. Recuerden, los discípulos de Emaús iban caminando derrotados de regreso a sus casas porque habían matado a su maestro, lo habían crucificado y las esperanzas que tenían puestas en él habían muerto. Y el mismo Jesús se les une en el camino y comienza a dialogar con ellos y ellos no le reconocieron. Más bien le dijeron, cuando el Señor les preguntó de qué hablaban, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las noticias últimas de Jesús Nazareno, que era profeta y que teníamos esperanza en él? Bueno, el poder de la resurrección fue lo único que logró la transformación de estos discípulos una vez que sus ojos fueron abiertos y reconocieron al Maestro. Se regresaron en el mismo instante a Jerusalén, lo que representaba peligro para sus vidas, porque era el camino, no era para nada como hacer un viaje hoy, era caminando, eran expuestos a los ladrones, a los asaltos, pero ellos no tuvieron para nada en cuenta los peligros o el cansancio que tenían, sino que inmediatamente regresaron a Jerusalén por el poder de la resurrección en sus vidas. Entonces, si no tenemos la fe, la creencia en un Cristo que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que ha dicho que Él viene otra vez, entonces no tenemos la fe que salva. Pero la fe bíblica es la creencia, la confianza en estas verdades cardinales. Jesús es divino. Jesús vino para hacer la expiación por nuestros pecados. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús viene otra vez. La fe, además de ser una creencia en estas verdades cardinales, es una aceptación incondicional de Cristo. Nosotros tenemos que creer en este Cristo y tenemos que recibirlo en nuestras vidas, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros pudiéramos reconocer todas estas verdades que hemos dicho anteriormente, pero no las hacemos nuestras, entonces no nos beneficiamos, no podemos ser salvos. Es como que usted conoce la receta, la solución para cierto problema que usted tiene, porque a tiempo acudió con el médico y el médico le dijo: mira, tienes tal enfermedad y este es el plan para que te recuperes. Y aún teniendo esa información, usted no haga nada, pues se muere de la enfermedad, porque no aplicó el remedio. Bueno, en este caso podemos aceptar intelectualmente, es posible, estas verdades que hemos dicho de Jesús como un ser divino, como el que ha hecho la expiación, el que murió y resucitó. Pero si nosotros no nos arrepentimos y le aceptamos en nuestra vida y le damos la oportunidad de transformarnos, entonces no nos sirve de nada. Es como saber que ciertos alimentos tienen propiedades determinadas que nos pueden ayudar para nuestra nutrición y nuestra salud, pero no lo comemos. No va a hacer nada en el plato o en la despensa si no se lo come. Hay que comer del Cordero de Dios. Hay que comer su carne y beber su sangre. Hay que ser parte de la naturaleza divina a través del arrepentimiento genuino para con Dios. Y en tercer lugar, la fe es un acto de consagración, de rendición al Señor. Es apoyarse firmemente en aquel que ha venido.
No podemos ahora seguir viviendo la misma vida que vivíamos anteriormente, bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios fundamentos, nuestras ideas. No, ahora hay que entregar, hay que rendir la vida en las manos del Señor para que Él haga con nosotros como Él quiere. El apóstol escribía a los romanos y les decía: os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que creer, ¿verdad?, en esa persona, en sus atributos divinos, en su obra que ha hecho, muriendo y resucitando. Y tenemos que aceptarlo en nuestra vida, rendirnos a Él para que Él haga con nosotros como Él quiere. Dicho esto de la fe, entonces, por consecuencia, vamos a decir que hay algo que es contrario y que puede ser muy dañino, por cuanto Dios no lo aprueba. Incluso pudiera suceder en la comunidad de fe, en los que formamos la iglesia, aquellos que ya hemos testificado de nuestro arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo, que creemos en sus verdades y estamos caminando con Él. De pronto hay situaciones que se presentan y hay un peligro latente para los que caminan con el Señor, y es desviarse de sus caminos, es ser engañados por el enemigo. La Biblia testifica de creyentes, no de inconversos, de creyentes que solamente viven para sí. Y eso pues pudiera ser una contradicción, pero no lo es si pasamos por alto el tercer paso o característica de la fe, que es la rendición, que es la entrega, que es el morir a nosotros mismos, el morir al mundo. Pero de pronto, si eso no lo hemos hecho, nos vamos a encontrar en el camino de la fe, pero viviendo para nosotros mismos. Dice la Escritura en Romanos 15, 1 y 3. O sea, los que viven para sí, cuyo Dios es el vientre. Personas que solamente están en la fe mientras brilla el sol. Pero cuando viene la tormenta, cuando se nubla el cielo, cuando vienen las pruebas y las dificultades, entonces no las pueden soportar, porque realmente no estaban viviendo para la gloria de Dios, sino para sí mismos, buscando su propio beneficio, su propio bienestar. Dice la Escritura en este pasaje de Romanos: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo, dice el apóstol, se agradó a sí mismo. O sea, el ejemplo que nos ha dejado el Señor para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Y una de las cosas fue esta, que Él no vivió para agradarse a sí mismo. Él una y otra vez repetía: yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y a eso he venido. Cristo estaba centrado en el objetivo de su venida a este mundo, de su ministerio. No se fue a un lado ni al otro. Mantuvo su mirada puesta en ese ministerio y en el Padre que le había enviado. Nunca vivió para sí mismo. Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos y si queremos ser verdaderos siervos de Dios, tenemos que vivir para la gloria de Dios, vivir para el servicio a Dios y al prójimo. Nosotros, en tercer lugar, un muchacho cristiano que había entendido la realidad de la fe, fue a un campamento de jóvenes y allí él puso un letrero al pie de su cama que decía: estoy contento de ser tercero. Y mucha gente estaba inquieta por ese letrero. No entendían lo que quería decir y le cuestionaban al joven, le preguntaban:
¿Qué quieres decir con eso? Estoy contento de ser tercero. Dice, muy sencillo. Yo he llegado a la comprensión de que en primer lugar está Dios, en segundo lugar están otros y en tercer lugar estoy yo. Y yo estoy contento de ser tercero. Tenemos que estar contentos de ser terceros. Tenemos que dar la prioridad a Dios y al prójimo y servirles desinteresadamente sin pensar en recibir nada a cambio. Porque eso es vivir para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Si todo lo que hacemos y pensamos y toda empresa que comenzamos, todo es en pensamiento de cómo me beneficio yo, no estamos andando en el centro de la voluntad de Dios. Segundo, los que viven para agradar a los hombres. Tampoco estos creyentes agradan a Dios. En Gálatas 1:10, el apóstol hace una pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Les decía, eran los Gálatas. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está claro, cualquiera que viva para agradar a los hombres no es un verdadero siervo de Cristo. Y muchas veces nosotros estamos más inclinados a pensar lo que otros digan y piensen de nosotros que lo que diga el mismo Dios. Mire, si nosotros caminamos en integridad con Dios y tenemos su aprobación y bendición, no debemos preocuparnos tanto por lo que otros piensen. Porque bienaventurados sois cuando digan de vosotros toda clase de mal mintiendo. Si ellos van a levantar calumnias y van a decir cosas de nosotros para hacernos quedar mal, eso es su problema. Pero vivamos tranquilos, con nuestra conciencia tranquila, sabiendo que tenemos la aprobación de Dios. Pero no hagamos nada para impresionar al hombre. Hay personas, incluso ministros, que emprenden planes y proyectos, pero en el fondo de su corazón no hay el deseo primario de honrar y glorificar a Dios, sino el engrandecimiento del ego, el recibir pleitesía, el recibir honores, alabanzas de los hombres. No debe ser ese nuestro interés. Quizás este anciano que les voy a contar se le fue la mano al responderle a esta persona, porque el anciano había predicado un sermón maravilloso y vino después alguien y dijo: hermano, le felicito, qué sermón, qué maravillosa palabra usted nos ha traído, es algo extraordinario y usted realmente merece ser reconocido y ser aplaudido por esta palabra que nos ha traído. Y el anciano lo miró y dijo: mire, muchas gracias, pero ya Satanás me había dicho eso antes. Bueno, a lo mejor el hombre estaba siendo sincero y el anciano, como decimos en Cuba, le tiró un cubo de agua fría sobre la cabeza. Pero es que no debemos estar sedientos de las alabanzas de los hombres. Tenemos que buscar el favor de Dios, y todo lo que te viniera a la mano, dice la Escritura, para hacer, hazlo como para Dios y no para los hombres. Agradando a Dios, no siempre agradaremos a los hombres, pero siempre estaremos en el camino correcto. Y tercero, el tercer tipo de creyentes que no agradan a Dios son los que viven según la carne. La carne, la naturaleza pecaminosa, los que no han llegado a crucificar su yo con Cristo en la cruz, los que todavía están vivos en la carne, no los que han muerto, no los que cada día mueren, como el apóstol decía. Viven para gratificar sus deseos carnales de una u otra manera. Quizás ya no cometan pecados escandalosos como antes, pero su vida sigue estando centrada en ellos mismos y en su propia gratificación. Y los que quieren vivir según la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios.
definitivamente. No hay manera de agradar a Dios si nosotros estamos viviendo para buscar nuestro propio beneficio a expensas de cualquier cosa. No, hay que vivir en el Espíritu y hay que sujetar la carne a nuestra propia voluntad. Y en el poder del Espíritu Santo podemos vencer, alimentando nuestra divina naturaleza, la que Dios ha colocado en nosotros. Esa buena inclinación que cada uno de nosotros tiene, a esa es la que hay que alimentar para poder vencer en el día malo, para vivir desechando los deseos de la carne que nos quieren esclavizar nuevamente al pecado. Ese tipo de creyentes que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, porque siempre van a estar haciendo algo que no es correcto. La carne lleva a lo que llama la Escritura, no los frutos, ¿verdad? Las obras de la carne. Todo eso que ahí dice es lo que provoca la vida para uno mismo. En cuarto lugar, otro tipo de creyentes que Dios no puede agradarse de ellos son los que no tienen fe. Entonces, bueno, pero ¿cómo no va a tener fe si creyó en el Evangelio? Bueno, es que ya dijimos, es una creencia. La fe tiene que sostenerse, tiene que alimentarse y tiene que fundamentarse en la palabra de Dios. Si una persona, por muy genuina que haya sido su experiencia de conversión, después se desliga por completo de la palabra, no podrá crecer en fe, no podrá crecer en conocimiento de Dios, por lo que entonces no tiene fe. Y dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los que creen en Él, dice, es necesario que crean que le hay, que Él es real y que es el galardonador de los que le buscan. O sea, la fe va a alimentarse de la palabra de Dios, porque de hecho la Escritura lo dice. La fe no viene sino es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la lectura, es el estudio de la Biblia, es la confianza que ponemos en sus palabras lo que nos da el poder para seguir adelante. Por eso es que no podemos dejar de creer. La fe va a ser probada, definitivamente, porque como el oro es necesario que sea probada. Las pruebas que el Señor nos pone deben ser motivo de alegría, de gozo en nuestros corazones. Según Santiago nos dice que debemos sentirnos bienaventurados cuando seamos probados, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia tiene su obra acabada. Nosotros vamos a crecer y a madurar en el conocimiento de Dios cuando la fe sea probada. Por lo que entonces tenemos que esperar las pruebas. Tenemos que esperar las tentaciones del enemigo también. Porque el enemigo no nos prueba, pero sí nos tienta y quiere que nosotros pequemos contra Dios, quitando nuestros ojos del Señor y de su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que vivir sostenidos por su palabra, alimentados por su palabra, para que nuestra fe se haga fuerte y podamos resistir cualquier embate del enemigo. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude en esta mañana a pensar en estas cosas y que haga de nosotros intercesores también. Que oremos por aquellos que quizás están en una situación de esta o no han tenido fe nunca para salvación o han tenido fe y ahora están regresándose a su vida anterior o están desanimados sin hacer absolutamente nada por la obra de Dios porque el diablo los tiene desanimados, desalentados. Pues oremos unos por otros para que seamos guardados por el Señor. Pues se nos ha pedido y estamos conscientes porque hemos estado orando por estas personas que han sufrido estos terremotos en Siria,
en Turquía y también acá en Guatemala. Tenemos que aceptar, ¿verdad?, que estas cosas habrían de suceder, pero pidamos a Dios compasión y misericordia por los que aún viven y que han de ser rescatados. Oremos para que la ayuda llegue y consuele también Dios a la familia de los que han perdido allí a sus seres queridos. Que Dios tenga compasión y misericordia de nuestros hermanos allá. Estaba leyendo un email de nuestro hermano superintendente de que la iglesia de Nazarena está albergando a muchas personas y están haciendo lo posible para hacer llegar la ayuda a la gente necesitada. Oremos, hermanos, porque hay muchas cosas tristes que están sucediendo en este mundo y no podemos estar ciegos. La drogadicción, las víctimas que sucumben ante este asunto, pues es terrible. Estábamos viendo un documental que nos recomendó nuestra hermana Carla Padilla acerca de la droga, el fentanilo, allá en la ciudad de Filadelfia, en una de las ciudades allí de Filadelfia, que ha sido apodada tristemente como la ciudad de los zombies, personas idas de ellos completamente y del mundo que los rodea, así tirados en la calle, parados, inmóviles, porque están viajando por otro mundo. Es muy triste la situación de nuestro mundo y tenemos que pedir a Dios que tenga compasión y misericordia y que envíe pronto a nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres fiel y verdadero y nos has hecho conocer la verdadera fe que salva, la fe en el Señor Jesucristo, Señor. Un Cristo que es el Hijo tuyo, que vino a este mundo, que murió y resucitó para nuestra salvación, Señor. Gracias porque a través de esta fe, mirando al invisible, podemos sostenernos y podemos seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Bendice a cada hermano en esta mañana. Sé propicio para la necesidad espiritual de cada uno y también a sus necesidades, Señor, físicas, materiales. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, por estas personas que sufren en Siria, en Turquía, en las zonas aledañas, que han sido víctimas de este temblor de tierra tan devastador, Señor. Te suplicamos, Dios eterno, que tú traigas consuelo y fortaleza al corazón atribulado y que tú permitas que los sobrevivientes puedan tener, Señor, la ayuda que necesitan. Guarda las vidas de los que están trabajando, Señor, incansablemente para rescatar a las personas debajo de los escombros. Úsales, Padre Santo, y premia su labor, Dios, humanitaria que están haciendo. Sobre todas las cosas te pedimos que haya una oportunidad para todos estos de pensar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, sabemos que son países que tienen otras creencias, pero te rogamos que de alguna manera les lleve al conocimiento de la verdad en Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por guardarnos y ayudarnos. Sé con nosotros en el resto del día, Padre Celestial. Rogamos por la actividad de mañana con las parejas. Gracias por esta bendición, Señor, por el esfuerzo de los hermanos, especialmente de nuestra hermana Irma, de nuestro hermano Félix, para preparar este tiempo, Señor, de edificación y de compañerismo para nosotros. Te pedimos que uses a nuestro hermano, el doctor Jorge Vázquez, a traernos tu palabra, que pueda ser un instrumento de edificación para nosotros, Señor. Bendícele a él, a su familia, a su ministerio, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te lo pedimos todo, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Que Dios les bendiga.